Caldo Lovers. Todas las opiniones expresadas por los anfitriones e invitados son personales y no representan necesariamente la postura de ninguna institución religiosa u organización específica. Este es un programa para entretenernos y compartir nuestros sentires e ideas desde el respeto y la tolerancia. Nuestro objetivo es fomentar el diálogo, sin intención de ofender o desacreditar ninguna creencia o práctica. Buenas tardes, noches y días a todos, todas y todes. Bienvenidas y bienvenides a un capítulo más de Dale Vueltas al Caldero. El día de hoy tengo una invitada, una gran invitada que ya la habían pedido, ya había salido en uno de nuestros en vivos, que es una amiga mía, que es de mi aquelarre, Liz Pamo. Oye, Liz, platícale a mis caldolovers, algunos ya te conocen, otros no, pero bueno, Liz es bruja, ella es bruja, em, ahorita nos va a hablar un poquito sobre su magia, pero también es bruja de la cocina, ¿ok? Ella es parte de la aquelarre que ahorita pues andamos, de repente nos juntamos para hacer manualidades en la madrugada. Muy divertidas, muy educativas. Muy educativas. Pero bueno, platícale un poquito a los caldolovers a qué te dedicas, cómo fue que, o sea, cómo estuvo el rollo de la brujería, pero ahorita qué te dedicas, tus redes sociales y algo que les quieras compartir. Bueno, realmente, ¿a qué me dedico? Yo estoy trabajando en un negocio familiar, que es unos restaurantes que lleva varios años. Sin embargo, ahorita como que me estoy abriendo bastante al mundo espiritual. O sea, tomo mis clasecitas, practico, leo, estudio, porque hay algo muy interesante con el tema de la brujería. Hay muchos dones, todo el mundo puede desarrollar los dones, pero sí es muy importante seguir aprendiendo, seguir estudiando, seguir, pues al final educándose, porque son herramientas muy importantes que tenemos que ir expandiéndonos. Entonces, bueno, ¿cómo empecé? Realmente, Perdón, tus redes sociales. bueno, mis redes sociales, ahorita estoy como Liz Pamo en Instagram, en Facebook como Liz P. Montero, y bueno, TikTok próximamente y poco a poco voy a empezar a crear igual un poquito de mis redes. ¿Cómo empecé? Yo desde chiquita tenía como que ciertos dones o de repente veía sombritas, pero no le daba importancia, como que se me hacía algo muy natural. O de repente estaba en casa de mis papás y, uy, se cae 1 kilo de arroz y dices, pues es normal, pero pues no es normal que ese kilo de arroz caiga a la mitad de la cocina. O sea, que avance unos metros. Ujú. O de repente yo veía sombrecitas o sea, en la casa de mis papás es una casa vieja. Entonces, pues se sienten las energías. Y yo siempre era de que veía sombrecitas, de repente soñaba tal cosa y pasaba, pero como que nunca realmente quise, o sea, tenía miedo, porque yo sabía que tenía familiares de parte de la familia de mi mamá que sí tenían igual dones. Pero no sé, o sea, como que siempre había el tabú de que si lo trabajas, o sea, te estás condenando o vas a abrir cosas que no vas a poder controlar. Entonces, como Mm. que siempre crecí con ese miedito de querer, pues no quería meterme en problemas, o sea, como que Ujú. fue poco a poco. Sin embargo, hace unos años empecé a tener curiosidad, porque, bueno, creo que un paso muy importante que pasan muchas brujas en este camino espiritual es algo llamado la noche oscura del alma, Claro. que te pasa algo muy fuerte que te cambia totalmente. Y no solamente es una noche, sino que... Claro, le decimos la noche oscura del alma como esta temporada oscura, ¿no? Porque Exacto, la noche está vinculada con la oscuridad, con la soledad, con el frío, ¿no? exacto. Con la incertidumbre, ¿no? De a ver si un día vamos a volver a Ajá. ver el sol, ¿no? O sea, por eso se le conoce a esta etapa, no es que sea todo ocurra en una noche. Digo, ojalá todo fuera así como en una noche y ya, pero no, o sea, la noche oscura del alma puede llegar a durar hasta años. Digo, también tenemos que ser responsables y decir que, pues, cuando vemos que una noche oscura del alma
ya tomó demasiado tiempo y ya se apropió de demasiados aspectos de nuestra vida, empezaba a considerar, pues, ir con personas profesionales de la salud mental y emocional, ¿no? Entonces, pero sí, vaya, la noche oscura del alma es este proceso oscuro, el evento canónico, ¿no? En Exacto. nuestros eventos canónicos, que una vez que salimos de ahí, ¿no? Sentimos, pues, no volvemos a ser los No, mismos, ¿no? para nada. O sea, si me dicen la Liz de hace 10, 5 años a mi versión actual, para nada. O sea, uno de mis eventos más fuertes fue un suceso que tuve con una amiga, que de hecho, para el 8 de marzo, Mm, allá la estuvimos nombrando. Fue un suceso que, por detalles, no voy a profundizar por... por cuestiones legales, claro. Exacto. Sin embargo, fue algo que me dolió bastante y te empiezas a cuestionar muchos aspectos de la vida, desde cosas tan simples de que, ¿por qué pasa esto? O sea, ¿por qué a mí me afecta? Ujú. ¿Por qué le pasó a ella? ¿Por qué? Y te empiezas a hacer cuestiones y cuestiones y cuestiones. Y ya no ves la vida no ves la vida de la misma manera. O sea, ya te empiezas a hacer una introspección y empiezas a ver igual tus fallos. Entonces, ese es uno, pero yo Y, tuve varios. y perdón, es que cuando de repente en este tipo de situaciones, ¿no? Que es cuando tiene que ver con temas de género, de cuando enfrentas la violencia de género desde un lugar muy cercano. ¿Tú crees que mucha gente cree que la violencia de género es algo aislado? Creen que es algo que se da en otras circunstancias, en lugares en donde no hay información, etcétera, etcétera, ¿no? Pero que de repente ocurren estas cosas y pues te das cuenta, ¿no? Que están realmente demasiado cerca de nosotros y lo empezamos a mirar hacia adentro, hacia nuestra vida, nuestra introspección. Entonces empezamos a cuestionar también qué tanto, qué tanto hemos vivido algo y qué tanto también hemos reproducido algo, ¿no? Entonces eso Así es es. parte también como del proceso de la noche oscura del alma, ¿no? Sobre todo en estos temas tan fuertes. Lo lamento mucho. Lo he procesado bastante, o sea, han sido 5 años que empecé este proceso, eh, pero desde que pasó lo de mi amiga, que empecé a involucrarme, sí pasaron unos 2, 3 añitos. Claro, no es fácil. No es Claro, claro, fácil, o claro. sea, lo que tú mencionas que la noche oscura, tienes mucha razón, no es una temporada de unos días, Ujú. sí puede llevar bastantes años. En mi caso ha sido un proceso bastante complejo, pero ya no lo veo desde un punto de víctima, sino de que yo necesitaba vivir esos procesos. Ujú, Al ujú. final, eso me ha construido mucho mi carácter actualmente y sé que van a venir más porque es algo cíclico, es una transmutación constante. O sea, Claro. esa muerte, ese renacimiento es algo que yo sé que lo voy a tener que vivir a lo largo de toda mi vida. Pero la verdad es que igual eso me hizo darme cuenta de que todas las personas tenemos una sensibilidad, una intuición que podemos desarrollar. Ujú. En mi caso fue que me di cuenta que la oscuridad no es mala. Ujú, ujú. Porque siempre es de que, te vas a dedicar a la brujería. No, pues lo sano, lo holy, El la lado de la luz. luz, sí, sí, Y sí. no realmente, porque sí está bien. Yo soy paz, yo soy luz, yo soy amor. Ya sabes, El cliché. esta espiritualidad sumamente blanca, Sí. hegemónica, colonialista, ¿no? Y todo, que yo la verdad, o sea, siempre hago mucha crítica de eso, ¿no? Si las personas dicen, es que yo soy luz, yo soy amor, o sea, sí, pero si estás negando tu oscuridad, entonces, no estás siendo ni honesto con las personas, porque no estás siendo honesto contigo mismo, no estás aceptando tu lado oscuro Claro, también, y ¿no? cuando hay mucha oscuridad, ¿qué pasa? Que tú no puedes observar qué estás ocultando. Entonces, cuando tú Exactamente, aceptas, ok, voy a voltear a ver donde no quiero y con un poquito de luz digo, esto es lo que estoy evitando. claro. Tengo que trabajarlo, tengo que mejorar. Y Ujú, está muy interesante todo este ujú. proceso, o sea, y bueno, eso fue una parte. Otra parte que Perdón que te interrumpa, pero a ver, entonces o sea, para darle ahí como formita. una forma de esto, ¿no? O sea, me estás comentando que a partir de esta situación, a partir de lo de tu amiga y otras cosas, inició tu noche oscura del alma y en tu noche oscura del alma lejos o sea, para poder salir de allí, lo que hiciste fue trabajo de sombras. Sí. Ok. El trabajo de sombras, lo he comentado, dentro de la brujería es cuando nosotros
observamos aquellas cosas que ensombrecen, o sea, que que oscurecen nuestra vida, nuestros miedos, lo que nos genera ira, lo que nos genera dolor, todos esos sucesos en los que estuvimos en el piso, ¿no? Derrotados, derrotadas, En el con sótano miedo, total. temblando, así, en completa vulnerabilidad. En, Cuando uno trabaja la sombra es cuando uno descubre, cuando uno le encuentra funcionar a la sombra, es cuando uno descubre que en ese momento, o sea, algo ocurrió y decidimos salir de ahí, ¿no? Que a pesar de estar en la situación más horrible que jamás podríamos haber vivido, que no imaginaríamos estar viviendo o algo así, encontramos la fuerza para salir. Y entonces le encontraste el sentido y le damos un sentido a esa forma oscura, Y hay ¿no? que tomar en cuenta que fue en época de pandemia. Ujú. Entonces, la energía colectiva era de mucha desesperanza, Claro, o sea, veías que la gente se de estaba... miedo. Había mucho miedo colectivo. Sí, claro. Entonces, sí, o sea, eso sí se afecta. Entonces, llega un momento que dices, ok, o me tengo que levantar o ya no continúo con la vida. Ujú, sí, sí, exactamente. Y obviamente una sí quiere vivir, o sea, sí quiere Sí. Es, tener más ujú. propósito. Sí, y es que cuando uno opta por esta otra decisión drástica, no, por la de suscripción de la vida, no es por la vida en sí, sino uno quiere dejar De de sufrirla. sufrir o de sentir dolor, ¿no? Sí. Uno quiere que eso que nos lastima se detenga, ¿no? Entonces, porque llega a ser insoportable. Digo, no es que estemos normalizando nada, estamos tratando como de darle sentido un poquito a cómo, pues nuestras emociones más humanas Sí. son las que nos permiten descubrir nuestra espiritualidad, ¿no? Sobre todo Nuestros porque hay dones. mucho tabú, o sea, no se Claro. habla, o sea, realmente eso de la noche oscura del alma yo lo empecé a escuchar hace poco y todavía son pocas las personas que se atreven a mencionarlo, o sea, siempre se cae eso nuevamente, que la luz, que la espiritualidad, que lo Sí, mágico, o el sea, positivismo tóxico. sí, Ajá. pero cuando dices, ok, hay cosas que yo tengo que trabajar, hay mucha oscuridad que yo tengo que, en mí que no me gusta, entonces Ujú, tengo que embrace, tengo que abrazar esa oscuridad y ujú, trabajarla. ujú, Es el camino. Y de ahí es que yo me metí a un curso y empecé a conocer más sobre el mundo espiritual, desde cosas tan básicas como los elementales, de algunas deidades, las celebraciones, los sabbats. Entonces, poco a poco me fui involucrando. También otra cosa que me acuerdo bastante que fue como que los primeros como que síntomas, los números. ujú. La numerología por todos lados. Yo no sabía qué significaba un 111, un 222, y no era que lo viera de repente, ay, las horas reloj. No, o sea, yo las veía en lugares que digo, ¿cuál era la probabilidad de? O sea, de repente iba al súper y Ujú. 555.50. Sí, sí, sí. O Ajá, sí sea, la pasa. placa 777 y que la veas una vez es bueno, verla 3, 5 veces el mismo día. Entonces era como que Sí. acá hay señales. Sí, perdón, el día el día del eclipse de sangre, o sea, del eclipse con luna de sangre, que no sé qué, ese día fuimos a la panadería y ya ves que en la panadería, La Esperanza, patrocínanos. Eso no es un programa patrocinado por La Esperanza, tristemente, Todavía. todavía. Así que, ¿esperanza? Em, pues ya ves que cuando te dan la nota tienen los numerotototes, ¿no? O sea, te dan así el numerotote de cuánto pagaste. 333 y punto 333, No, ya sabes, así. Y estaba mi socio Jav conmigo y me dijo, claro que sí, la nota de la bruja tenía que ser el poder de 3 veces 3, dice, ¿no? O sea, el número de la creación. y yo, pues es que bebé, porque, o sea, y él siempre dice, ¿no? Yo soy escéptico, o sea, él siempre bromea con eso, la gente le cae mal un poco que todo el tiempo esté jugando a ser escéptico. Que dice, yo no, si creyera en esas cosas, ¿no? Claro que creen en esas cosas porque las tienen muy en cuenta, pero me da mucha risa y yo así como, yo deberías empezarte a acostumbrar a que esas cosas pasan cuando estás andando con una bruja, le digo. Son las cosas de nuestro día a día. Y te Sí, sí, sí. acostumbras. Sí, yo estoy reacostumbrada al tema de los números y así, ¿no? Ujú. Sí. Y bueno, así fue como que empecé un poquito, no torpe, pero sí, todo ha sido muy empírico, muy intuitivo. O sea,
Otra cosa que desarrollé, definitivamente mi intuición. Ujú. Eso sí, o sea, y sí me ha pasado que de repente, ay, no le voy a hacer caso a mi intuición y pum, pasa una tragedia. Eso yo lo aprendí y A me las salió muy malas. caro. Ajá. Siempre sale carísimo. Sí. Siempre. 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 Y no con dinero. ¿Qué más quieres? Sí. Y no solo con dinero, porque a veces sí es con dinero. Y luego, Con otras cosas. sí, Que duele más. sí, sí, sí. Bueno, y entonces empezaste a trabajar más tu intuición y todo. Oye, pero bueno, a ver. Este, eso es algo que yo sé porque lo practicamos mucho y justo cuando yo te conocí, yo dije, ay, por favor, que acepte, que diga que sí. Fue porque, bueno, cuando nos conocimos, pues yo necesitaba hacer algo, ¿no? Ahí, un, Un jueguito. un jueguito, ahí, ¿no? Entonces, no voy a dar muchos detalles por cualquier cosa, pero entonces, yo cuando te conté la situación, ¿no? Y qué estaba pasando y todo, nosotros no nos conocíamos. Y, y yo cuando le conté a ella lo que me había pasado, ella dijo, es que esto que me estás contando es nuestra historia como brujas, ¿no? O sea, como ya no te pudieron controlar, te quisieron quemar, ¿no? Otra vez. Otra vez. Entonces, y me dijo, yo estoy dentro, ¿no? Yo estoy dentro porque por ti, por mí y por todas. Esa fue la respuesta de Liz. Y yo, ¿no? Y ya luego supe que ella trabaja con Sekhmet, ¿no? Sekhmet, he hablado mucho de ella. Sekhmet es una diosa egipcia que es la hija de Ra. Y la cosa suena ra. Cuando la humanidad se empieza a descontrolar y empieza a armar mucho relajo, Ra, el dios del sol, se enoja y manda a su hija Sekhmet a castigar a los humanos. Y pues Sekhmet es una mujer con una cabeza de leona, imagínense, ¿no? O sea, es una leona. Y pues ya estaba a punto de extinguir a la humanidad y antes de que eso ocurriera, Ra le da cerveza pintada. Ups. Creo que por eso hoy no fue, porque íbamos a tomar otra clase de bebida y por eso tuvo que ser cebada fermentada. Cebadita. Pero bueno, entonces el Ra le da cerveza pintada de rojo para hacerle creer que es sangre y la emborracha y luego se convierte. Hay versiones que dicen que es cuando se convierte en Basset, pero también hay otras versiones que es cuando se convierte en Hathor, ¿no? Que es la diosa del amor, de la armonía, de la belleza, de la danza, de la sensualidad y todo, ¿no? Entonces representa este caos que transforma, ¿no? Y me parece, con todo lo que tú has contado, ¿no? O sea, me parece como muy congruente que tal vez no la primera, pero sí como la deidad más fuerte a la que te has estado acercando sea esta deidad del caos que viene a poner orden, ¿no? Sí. Que viene a poner orden y a decirte, ok, tenemos que destruir todo esto, tenemos que deshacer todo esto, todas estas ideas, estos prejuicios, estas cosas, te tienes que transformar tú, dejar morir esa otra persona que ahorita ya no, o sea, no te va a permitir sobrevivir en este mundo, ¿no? Entonces, y me parece, o sea, personalmente pienso que qué poderoso, ¿no? Que cuando la escuchaste y que fue todo muy intuitivo, que nos vas a contar la historia, ¿no? Pero todo fue muy intuitivo y qué poderoso que te hayas apersonado de la forma, o sea, en la que se te manifestó, o sea, Maya, cuando digo que te apersonaste es como que tú escuchaste el llamado y no dudaste, tú dijiste, es aquí, es con ella, ¿no? Es aquí, es con ella, ¿no? Y eso fue lo mismo que yo vi cuando tú dijiste, claro que te voy a ayudar, no te conozco, pero es por mí, por ti y por todas, ¿no? O sea, por ti, por mí y por todas. Y fue como, wow, ¿no? En ese momento era Sekhmet hablando a través de ti, que es, sí, vamos a poner orden, vamos a hacer caos para poner orden, ¿no? Pero entonces, ¿cómo fue tu acercamiento con Sekhmet? Ok. Esto fue en el 2024. Por azares de la vida, yo empecé a ganar muy bien y se dio la oportunidad de un viaje a Egipto. Dije,
puedo en estos momentos. Era con una maestra que igual me metí en el mundo espiritual y desde un inicio era un viaje con mucho contenido espiritual. No es el típico viaje de turista, sino de que con la maestra que fuimos, la verdad, mis respetos. Ella tiene igual mucha cercanía con todo el mundo egipcio, todo. Entonces, con ella de hecho, cuando la conocí en persona, porque ella es de Monterrey, me pasó lo mismo que a ti, como que nos vimos y las dos de que nos conocemos de Sí, otra, sí de es otra. cierto. Yo me acuerdo que la vi y yo así como, no, ¿De dónde yo te te conozco, conozco? así, Sí. sí. Y me dice, no sé qué, no sé cuánto, y le digo, no, y las dos así, nos miramos, no, fue en otra vida, Fue en otra ¿no? vida. Y lo mismo me pasó con mi maestra. ¿Por qué no somos lesbianas? ¡Que vivan las lesbianas, señores! Están bien guapas las lesbianas. Seríamos esposas, Ay, sí, pero nos gustan los hombres. ¿por qué me gustan los hombres? Bueno, Y bueno, entonces se dio este viaje a Egipto, que la verdad, yo en ese momento como que ya había trabajado igual bastantes cositas, o sea, ya me estaba conectando, ya tenía más intuición, estaba sanando mucho lo que era, pues, desde la energía, o sea, todo ese tipo de cosas. Entonces, Ujú. cuando voy a Egipto, el primer museo que fuimos fue el nuevo museo, que todavía no está inaugurado, y pues están explicando, o sea, que ese es no sé qué cosa de Ramsés II, acá hay tal cosa, acá hay esa deidad, cómo está, o sea, cómo es la Cosmovisión. cosmovisión de los egipcios, o sea, toda la Ujú. explicación. Y hubo un momento no, pues cada quien que camine. Y me acuerdo bien que yo estaba viendo, porque la verdad, el nuevo museo es una cosa impactante, impactante. Y me acuerdo que estaba caminando y de repente, de la nada, así veo una estatua y yo digo, es con ella. Esas fueron mis palabras. O sea, no tenía ni idea quién era, no sabía nada, o sea, y teniendo tantas piezas, porque es un pasillo con un montón de piezas, o sea, de cosas hermosísimas. Voy con una, digo, no sé quién eres, pero sé que es contigo. Y me acuerdo que le tomé una foto y ya, ya en la noche empecé a investigar Sekhmet. ¿Quién es Sekhmet? Entonces, no, pues es la descripción tal cual que mencionaste. Y me hizo mucho sentido porque de repente, yo toda mi vida me he sentido como que de repente como que doble personalidad, que de Ujú. repente al momento de proteger, yo no razono. Es como que si atacan a alguien, me lo tomo muy personal. Eso es muy geminiano de tu parte, sí. Sí. Perdón que te vuelva a interrumpir, es que el viernes tuve un encuentro con una persona bastante desagradable. O sea, sí, no porque la persona fuera desagradable, sino el encuentro con esa persona fue muy desagradable, fue muy, muy así. Y estaba conmigo un amigo que es Géminis, ¿no? Que es abogado y es Géminis, ¿no? Bueno, Tony del Castillo. Entonces, una persona fue muy grosera conmigo por una tontería y todo eso. Y él estaba, pero enojadísimo, enojadísimo. Y así de, no, para mí esta persona ya perdió, porque no sé qué, eso no se hace, es una grosería, qué ganas me dieron a mí de decirle cosas, fuiste muy paciente, yo ya lo hubiera no sé qué, pero estaba como si a él lo hubieran ofendido, pero porque me dijo, es que, Contras, yo a ti te quiero mucho y eres Que una si muy nos buena tomamos las amiga, cosas que como no si sé fueran qué, personales. sí, ¿no? O sea, y sí, o sea, Géminis, no le toques a su gente porque sí se transforman en otra cosa, ¿no? Somos muy Dalai, muy jiji, jaja, pero no nos toques a nadie. O sea, Sí, sí, alguien que sí. queremos, no los hagas. Sí, O sí. sea, Me puedes, a mí me puedes hacer ven, cosas. Pues sí he notado mucho eso, ¿no? Como a mí, pero toca a alguien que yo quiero y no reconocemos. no reconocen. Sí, ese es muy, Y sí. por eso caemos mal. Sorry. Ups. Ups. Sí, sí, sí. Sí. Y entonces ya empecé a investigar sobre o sea, de esta deidad y me pasó que sentía muchas características con ella. De que, o sea, al momento de proteger, si es saca o garras. Pero también hay un punto que casi nos habla de Sekhmet, que es su lado curativo, Ujú, su lado de sí, sanación. sí, claro. Y es algo que yo he trabajado mucho, o sea, igual, es algo que yo digo, lo tengo de naturaleza, tal vez lo heredé de mi madre, tal vez de alguien de mis ancestras.
porque a mí me pasaba igual que de repente, desde chiquita, alguien se sentía mal y yo hacía de que, no, pues mi mamá me enseñó que con hojitas de naranja y toma un tecito, o te lastimaste, date eso y te sano. Entonces, desde chiquita tenía esa facilidad de poder curar. Y me ha pasado de que de repente se esguinza a alguien, se lastima a alguien y es como que, a ver, yo te toco y te empiezo a hacer masajitos y me dicen, ¿de dónde estudiaste? Y yo, de acá, o sea, no lo sé. Y es Ujú. algo que igual tiene bastante Sekhmet. Entonces, ya estando en Egipto, en una de esas vimos a un perfumero que él fue el primero que me dijo las cosas en crudo de que tú eres sanadora y eres medium. Y medium no es una palabra que me encante mencionar, porque al final es este lado que todavía Ujú. sigo trabajando, porque te dicen, Claro. hablas con fantasmas, y yo, no siempre. O sea, sí he canalizado mensajes, sí, pero a veces me pasa de que no todos están preparados para recibir mensajes. Ujú. Y es lo que a veces es muy difícil. Entonces, ha sido ese proceso de que en que me dijo el vidente eso, de que eres medium y eres sanadora. Yo me puse a llorar, o sea, porque Ujú. no es algo que te acostumbres y sobre todo algo que dices, Ujú. lo oculto es para mí, que nadie se entere. Ujú. Voy del otro lado del mundo y un señor me hace llorar por eso, así es como Claro. que Claro, es como la vida diciéndote, aquí y en China, así Lolita. se te ve. O sea, aunque te vayas a China, que te vayas al otro lado del mundo, va a ser lo mismo, sigue siendo tú en otra parte del mundo, ¿no? Y está bien padre eso. Sí. Y un guía me vio llorando y me dijo, ¿por qué estabas llorando? Y le comenté, no, pues eso, que no sé qué. Y de la nada empecé a platicar de Setme. Entonces me Ujú. dijo, oye, hoy vamos a ir a Karnak, donde está su nicho. Entonces tuve la oportunidad de hacer cosas ilegales que no voy a entrar a detalle otra vez. Dilo, dilo, dilo. Bueno, es O sea, bueno, es luego de repente así como la bloqueada. CIA. Ya no puedes No creo. entrar al Cairo. No, 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 no Ni al creo, no Luxor. creo, no creo, no creo. Bueno, Porque además no fue algo que como que te haya valido gorro, fue alguien que claro, te dijo, sí, 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 hazlo. sí, dale. Bueno, estando en Karnak, hay una estatua de Sekhmet que se dice que es como que está en su posición virgen, porque está en el templo, o sea, no se movió de ese lugar. De hecho, hay una historia muy interesante que le intentaron una vez mover el lugar y el camión donde la transportaba le ocurrió un accidente. Entonces tuvieron que regresarla. Entonces, como que quieta. Claro. Aparte, Karnak es un lugar súper mágico. Para mí es de los sitios más impactantes de todo Egipto por la energía que trae. O sea, tienes a una Ujú. estatua que mucha gente dice, está viva esa estatua. Y por mi experiencia, sí puedo decir, no es normal. Ujú. No, hay una energía Tiene algo, claro, que no se puede explicar. O sea, claro. tuve la experiencia de poder cruzar la cadenita y hacer una pequeña meditación con ella. Entonces, me siento bastante especial por eso. Y me pasaba que el resto del viaje, en todos lados yo veía Sekhmet. O sea, de repente iba caminando y Sekhmet. Y explicaba tal cosa, y yo, Sekhmet, Sekhmet. Entonces, Ujú. como que esa conexión estuvo muy, muy fuerte en todo el viaje. Y regresando, yo empecé a trabajar con mis altares. Entonces, tengo un altar dedicado a solamente cosas de Egipto. Pero necesito que comentes algo porque algo pasó cuando tú estabas haciendo esa meditación. Lo contaste en el Sí. en vivo. Cuando estaba haciendo esa meditación, yo sentí como un bucle de energía que entraba, como que salía de acá, pasaba en brazos, iba a la estatua, subía, bajaba y otra vez un bucle, iba, iba. Ujú, ujú. Y había un señor en el grupo que es un señor bastante grande, que él era como que medio escéptico de todas estas cosas. Y él dijo, cuando tú estás haciendo la meditación, yo sentí que la cabeza de la diosa se estaba moviendo y como que hacía esto y nos veía a todos. Y sentí un pequeño temblor. Yo igual sentía el temblor, pero dije, Soy yo y mis ajá, es mi cosas. imaginación, a lo Claro. mejor tengo mucha energía, pero que otra persona externa diga, se sintió que se movió la tierra, sí fue algo muy impactante. O sea, sí digo, ese lugar es muy mágico, muy, muy, muy sagrado, porque aparte no cualquiera pasa. La verdad, el día que nos tocó, casi, casi me adopta ahí. O sea, fue un señor
maravilloso. Y él fue el que me iba explicando sobre Sekhmet. De repente, los sueños que yo tenía en Egipto, que fueron sueños rarísimos, yo se lo preguntaba y me daba una explicación con lo que él conocía. Entonces, por eso con todo lo que es el mundo egipcio, yo tengo una conexión con mucho respeto y que aprecio bastante. Wow. Sí, está muy impresionante, ¿no? Porque sí hay gente que siente como ciertas conexiones y todo, por la manera en la que se te dio a ti, creo que si se te hubiera manifestado de otra manera, igual y lo dudabas mucho, pero creo que tenías que ir ahí, tenía que darse el momento también, o sea, porque además, o sea, el tour que tomaste para que te toparas con ese perfumero, que al día siguiente se iban a ir a Karnak para ir a ver, ¿no? El templo Todo de fue como que alineado. todo fue como muy alineado, o sea, qué fuerte que no lo hubieras abrazado aún así, ¿no? O sea, pero me gusta mucho. Fíjate que cuando yo empecé a estudiar tarot, yo ya sabía, es que, ajá, yo ya sabía de varias deidades egipcias. em, a mí siempre me llamó la atención, por ejemplo, Neftis, que es la diosa de la protección, que es hermana de Isis y todo eso, ¿no? Que cuando hablamos de este tipo de temas mitológicos, son arquetipos que representan Exacto. cosas, ¿no? O sea, no es que, o sea, No es la figura tal cual. es la- es ajá, es la el- representación. es la representación de algo, es el concepto de algo, ¿no? O sea, Tot es la sabiduría, el conocimiento y están vinculados a partes del cuerpo dentro de la jeca y todo esto. Entonces, porque además, por ejemplo, o sea, sí, nosotras sí sabemos de la jeca, pero no la practicamos como tal, ¿no? Así se llama, ¿no? La jeca. Sí. Porque además, o sea, este tipo de enseñanzas egipcias, o sea, han sido descubiertas con muchísimo trabajo y todavía hay muchas cosas que son especulaciones, Hay ¿no? mucha información que todavía se maneja de manera muy hermética. O sea, Sí, pero es que son muy especulativas porque, o sea, la lengua egipcia fue una lengua muerta durante cientos de años, ¿no? Todavía a principios del siglo XIX, creo que cerca del siglo XVIII, principios del siglo XIX, apenas o mediados del siglo XIX, sí, no, finales del siglo XVIII, si no me equivoco, fue cuando se descubrió la piedra Rosetta, que fue cuando pudieron empezar a estudiarla los eruditos británicos y solamente por las franceses, traducciones que que tenían solamente en griego. por las traducciones que tenían en griego pudieron medio armar algunas cosas, ¿no? Sí. Pero previo a eso, los ocultistas ya venían diciendo ya venían armando todo un discurso de que los antiguos egipcios esto y lo otro, y se fueron desmintiendo muchas cosas que se creía de los egipcios por especulaciones de los ocultistas y especulaciones de cabalistas y ¿cómo se llama? Alquimistas, ¿no? Porque no había manera de que tuvieran esa información, porque ya, o sea, para que se hagan una idea, en la era de Cleopatra, la lengua egipcia ya estaba empezando a considerarse una lengua muerta porque Egipto era una provincia romana y cuando un país entra en un estado de conquista por parte de otro, lo primero que pierden es su identidad y su lengua, ¿no? O sea, entonces ya se hablaba latín, se hablaba griego, se hablaban otras lenguas más que o sea, pero la lengua egipcia se hablaba muy poco y se escribía muy poco. Cleopatra era de las pocas personas que todavía hablaban en egipcio y podían leer enseñanzas, o sea, en egipcio, ¿no? Entonces, para que se hagan una idea, desde la época de Cleopatra ya estaba empezando a hacer la lengua egipcia considerada una lengua muerta. Entonces, hasta el finales del siglo XVIII fue que se vuelve a reconstruir, ¿no? Entonces, y desafortunadamente, muchas de las cosas que se especularon en esos momentos, en esos tiempos, se siguen propagando hasta el día de hoy como verdades absolutas que son bastante refutables dentro de la historia. Y yo igual también cuestiono mucho a los historiadores y a arqueólogos que solamente se están basando en lo que se encuentra escrito y no toman también
parte de las culturas orales que sobreviven, ¿no? Aquí pasa mucho Sí. con la lengua maya. O sea, aquí creen que los mayas, los antiguos mayas eran los mayas peninsulares que vivían en las pirámides y que no sé qué, y que eso ya desapareció, que era una cultura que se perdió. No. O sea, los mayas siguen vivos y siguen manteniendo mucho de su cultura a partir de la oralidad, a partir del día a día, y es algo que de repente eso no lo toman mucho en cuenta. No estoy diciendo que todos, pero sí los que son como que muy ortodoxos, hiper mega pegados a una mente académica, o sea, sí cuando se van hacia ese extremo, sí siento que sí se les escapa de las manos tal vez información muy valiosa que puede ayudar a reconstruir, ¿no? Entonces, pero es que siempre me voy sobre eso, porque sí para mí es importante difundir que hay muchas verdades y mentiras que se dice sobre los egipcios, ¿no? Sí. Sobre todo cuando hablamos de magia y de ocultismo y así, hay muchas cosas que no son, o sea, aunque vienen de Egipto, no necesariamente vienen de ese Egipto romantizado que tenemos en la cabeza, como la película de la momia, ¿no? Empezando ahí, Motep, ¿no? O sea, pero sí, o sea, sí hay una influencia egipcia por otros tipos de cuestionamientos y más bien sucesos históricos que generan esa influencia, ¿no? Entonces, por eso yo sí cuestiono, o sea, vaya, yo respeto todas las creencias. Yo sí he leído un poco sobre la Jeca y sobre el tema, por ejemplo, lo importante que eso es algo que, eso sí está como muchas cosas que se conocen ahorita de la Jeca, de la práctica de la magia egipcia, sí están mucho basadas en los estudios arqueológicos y todo, pero sí he notado que hay cosas que todavía son influencia de algunas cosas que fueron mera especulación, ¿no? Pero hay algo muy interesante que igual y no sé tú qué opinas, por ejemplo, el Ankh egipcio, ¿no? Representa el soplo de vida, que está vinculado al elemento aire y al elemento fuego, que es algo que me imagino tú te has de sentir muy identificada con eso, ¿no? Totalmente. ¿Por qué con el elemento? Está vinculado, o sea, están vinculados los 4 elementos porque al final son 4 puntas la que tiene tierra, agua, aire y fuego, ¿no? Pero está más vinculado con el aire por el soplo y con el fuego por el calor, por el aliento, ¿no? Pero también está de por medio el agua, por la saliva. Y para los egipcios, o sea, la saliva, o sea, en la magia egipcia, en la práctica de la religión egipcia, la saliva es muy importante, ¿no? De hecho, ellos fomentaban mucho la salud bucal precisamente porque ofrecían su saliva en los altares, o Es una utilizaban manera de sellar. sí, utilizaban la manera como este contrato, ¿no? Te apalabro y entonces utilizo la saliva como esto que sella este contrato, este pacto físico, ¿no? Que sella ese contrato, ¿no? Entonces, justo el Ankh está muy vinculado con eso, ¿no? También con la saliva, con el agua, con el aliento, ¿no? El calor que emana nuestra, nuestra palabra, nuestra boca, nuestro aliento es el fuego y el aire es La lo manera vital. que se expresa, la manera en que se puede concretar, se puede escuchar, se puede comunicar. Exactamente, ¿no? Entonces, me gustaría que nos platiques un poquito si tú trabajas el Ankh egipcio, cómo lo trabajas, cómo... Bueno, hay muchos elementos egipcios. El Ankh es uno que para mí, bueno, igual el Ankh se representa como si fuera el útero. Entonces, a Ujú, través del útero es la creación. ujú, Entonces, sí es muy importante, sí, en el momento de que la magia que yo hago, mucho es intuitivo, mucho es de ujú, lo que me nace en el momento, sí, igual estudio, sí, de repente hago de lo que estudio de alguna deidad, como que, ¿qué le gustaría estar? O sea, ¿cuáles serían las correspondencias? claro. Y el LANC me sirve mucho para crear. De hecho, tengo una que para mí fue muy importante, no la traje, pero es con la que la tengo guardada, la tengo consagrada y todo, y con esa sí la trabajo bastante, casi no la saco. Ujú, Entonces, solamente para trabajos muy fuertes que necesito esa protección, la tengo. La que sí tengo como protección es mi medallita de Sekhmet. Esa esa sí. te la trajiste de... Esa la compré ahí, la compré de hecho saliendo de Karnak, o sea, es muy, muy bonita Ujú, y sí, o sea, me encanta, o sea, sí, sí me gusta tenerla conmigo cerca. Y pues sobre todo porque o sea, me recuerda de que no necesito, o sea, esto es una protección, pero no de que yo necesito
esa protección externa, sino la protección viene de mí, la seguridad viene de mí. O sea, yo Claro, sí. yo tengo la fortaleza, tengo la fuerza suficiente para Ujú. protegerme, no solamente a mí, a mi familia o a Sí, las ese es personas que yo quiero. O sea, es como que mi punto ujú. como mi punto de El apoyo, canal, mi el canal que canalito. uno utiliza claro, y siempre lo comento con los Caldo Lovers de que, o sea, no es la piedra, el amuleto, Es la es, energía. es tu energía que está haciendo, eso sirve para canalizar tu propia energía, ¿no? Y todo, entonces, cuando se sobrecarga esto, pues hay que limpiarlo, porque si no tú te sobrecargas Sí. y todo, entonces es muy importante y los amuletos van transicionando dependiendo de la situación, dependiendo de... Por eso, por ejemplo, de repente me preguntan, oye, ¿es bueno que yo me tatúe tal sigilo, tal? Sí, y yo sé que yo tengo uno, o sea, tatuado, pero no solamente es por lo que significa y por el sigilo, por la función que Claro. ocupa, sino porque tiene otros significados que me representan a mí como en mi Sí. identidad, ¿no? Entonces, pero es una decisión muy personal y no es nada más como que me voy a tatuar, no sé, una triqueta porque me dijo un brujo o una bruja que es protección y como yo no uso medallas, mejor me lo tatúo. Piénsale, ¿no? O sea, hay otras formas de utilizar la triqueta o otros símbolos y justo que no caigamos tampoco en eso de que porque tal brujo, porque tal persona de TikTok me dijo que yo utilice esto, lo voy a utilizar sin saber qué significa. No haga eso, no No. haga eso, compa, no lo recomiendo. No, y aparte hay que tener mucho cuidado de toda la información que está en redes sociales, sobre todo en TikTok, porque hay mucho contenido que con tal de ser viral te dicen cualquier cosa y no. O Completamente. sea, siempre les digo, o sea, que se vayan a lo tradicional. Hay libros muy buenos con contenido muy buenos. Hay personas que sí saben, que, o sea, pregunten. Hay personas que dan cursos, o sea, personas que sí tienen cierta carrera, por decirlo así, en este mundo. Y aunque Y la no, o sea, intuición, es que pon tú que, ok, si te gusta el contenido de una persona, está bien, ¿no? O sea, está bien, o sea, si te gusta cómo lo presenta y ya revisaste que tiene fuentes y todo, de que tiene una carrera y todo, o sea, está bien. Sin embargo, al final es una persona, es un ser humano que va a fallar y tiene que fallar porque es un ser humano. Nunca le des toda tu fe completamente a ninguna persona que tú veas de que esté detrás de una cámara. Y lo digo estando yo detrás de una cámara, o sea, frente a una cámara, ¿me explico? O sea, este, o sea, vaya, si cuando tú empiezas a darle tu fe ciegamente a alguien, tu práctica no está siendo honesta, ¿ok? Tu práctica sigue siendo depositada dentro de un dogma, dentro de prejuicios, dentro de cosas que pueden fallar porque la humanidad es así y nuestra experiencia de la vida es a través del error y de la falla, ¿no? O sea, tampoco hay que eh, decir, ay, como falló, ya no lo voy a seguir. No, al contrario, es la manera en la que la persona asume esas fallas, ¿no? Creo que eso es como lo que podemos tal vez como nos puede servir de filtro, ¿no? De cuando seguimos a una persona, cómo esta persona asume sus errores y sus fallas. Y le dice, no, la verdad sí la cajeteé, pero pido una disculpa y me hago responsable. exacto, O también puede decir, ay, es que me estaban embrujando y no sabía lo que estaba haciendo. Ojo, ¿seguro? ojo cuando todo el tiempo estén escuchando eso de una persona porque, ajá, o sea, no se está haciendo responsable, está otra vez encontrando una excusa, ¿no? O el típico de que es que todo el mundo me tiene envidia y todo el tiempo tengo mal de ojo. Hay algo interno que hay que trabajar. Sí, o sea, y yo no estoy diciendo que no existan las envidias, porque Que me consta que sí sí existen. existen, ¿no? Pero no puedes pasar toda tu vida diciendo que todo lo que las tragedias que te pasan en tu vida es por Ajá, causa de externos cuando uno no es responsable con su propia vida. Y es claro. algo que me enseñó mucho La Noche Oscura del Alma, Ujú. el ser responsable de mi propia vida, de mis propias acciones. Sí, sí. Y yo no estoy diciendo que tampoco, o sea, y siempre lo comento también, que no es o sea, no es solamente yo me hago responsable de yo, o sea, también tenemos que tomar en cuenta contextos sociales, contextos políticos, tenemos que tener conciencia de clase, que haya acceso a privilegios, que acceso a derechos Cierto. tenemos, o sea, tenemos que aprender también a ser conscientes de eso. Yo sé que es súper agotador, pero sí tenemos que, o sea, tomar en cuenta también esa parte, pero ¿qué es lo que yo estoy haciendo con esto, no? ¿Qué es lo que
O sea, siempre concentrarnos y enfocarnos dentro de lo que podemos hacer con lo que tenemos desde donde estamos, ¿no? Así es. Entonces, y es algo que nunca me voy a cansar de repetir, porque también es importante, ¿no? Que no es nada más simplificar al yo hago las cosas y no, o sea, la gente sí hace daño, no estoy diciendo que no, sí hay gente mala en este mundo y ahorita lo estamos comprobando más que nunca. En este momento estamos comprobando el nivel de asquerosidad que puede haber en el mundo. O sea, de inmundicias humanas que pueden haber en Sí, este mundo, lo hemos estado comprobando y cada vez han estado saliendo a flote más verdades. Definitivamente hay maldad, pero si todo el tiempo estás poniendo la excusa, ¿no? De que alguien te está haciendo algo y tú no te estás haciendo responsable, hmm, es importante ponerlo en una balanza, ¿no? En la así balanza de es. Matt. A mí me gusta mucho justo averiguar sobre todos estos, te digo, son conceptos, ¿no? Matt significa la justicia, Así es. ¿no? O sea, y justo está representada por, Matt es la que tiene cabeza de cocodrilo, ¿no? No, Ujú. No, no, esa es esa es, otra. Matt es, o sea, en el La que caso de, tiene la pluma y exacto, cuando uno trasciende, Ujú, em, llega Anubis y te dice, ok, vamos a ver qué tan buenas fueron tus acciones y qué tan ujú, no. Entonces, eh, te sacan el corazón. Por eso para los egipcios era muy importante conservar los órganos, o sea, el ujú, corazón, y hacen en la balanza con la pluma de Matt. ujú. Entonces, si pesa más, o sea, si pesa igual, es que pues ya puedes trascender. Y puedes ir al mundo de donde están los dioses, ¿no? Exacto. Y si no, repites Re- o te pasa sí, algo peor. claro. El concepto de purgatorio inició allá, básicamente, ¿no? Porque sí te mandaban a un lugar, ¿no? En Sí, donde tenías que limpiar tus, pues no, o sea, era más una idea de soltar, ¿no? Porque estaba diciendo que tu corazón está muy pesado. exacto. No puedes cruzar No con este con corazón. este peso, o sea, este nivel de peso no lo vas a aguantar, o sea, no te va a permitir entrar al mundo de los dioses, ¿no? Entonces, Entonces, por eso tenía que pesar, o sea, igual que la que la pluma pluma de de Matt. Matt, sí, ni más ni menos, porque Ujú. también si pesado menos quiere decir que tuviste una vida vacía, ¿no? Que no hiciste Y acciones, que que no no, viviste. no ayudaste, ni viviste, ni ayudaste a que otros estuvieran, ¿no? Entonces sí es muy interesante, ¿no? Como estos conceptos dentro del panteón egipcio, como también, en general, también en muchos panteones representan eso, o sea, representan arquetipos, representan conceptos, ¿no? Oye, y por ejemplo, tú, cuando vas a ritualizar a Sekhmet, ¿qué es lo Ujú. que haces? ¿Qué es lo que le ofrendas? ¿Qué es lo que...? Bueno, cada dios tiene sus correspondencias. Ujú. En el caso de ella, está lo de los colores, está la cerveza. Yo tengo una arena que traje de Egipto, entonces la uso en cantidades muy pequeñitas. No, porque la tengo en un recuerdito. Bueno, se lo pasó La legalmente. pasé legalmente, Ok, la pasé ok. en el aeropuerto, no me dijeron nada, pagué por ella, no me la robé. Entonces, sí. Bueno, una Ok, porque la otra no la encuentro. ok. No ha No aparecido. apareció. Ok, bueno. Entonces, bueno, tienes, ajá, la cerveza, Ujú. Y tengo un altar que tengo todo el año. Ahí tengo las estatuas que me traje de Sekhmet. También, o sea, tengo a Sekhmet y tengo a Bastet, porque me gusta trabajar con esa dualidad. Entonces, principalmente es con ella. O sea, yo no soy de que armo tanto altar con tantas cosas. O sea, yo cumplo elementales, mi figura principal, tengo mi velita, tengo mi líquido, tengo... O Ujú, sea, yo trabajo muy simple, ujú, pero con mucha energía. O sea, para mí, lo más fuerte cuando ritualizo, uno es la respiración, ujú, estar presente y marcar. ujú. Marcar dónde es, o sea, hacer una apertura correctamente, trabajarlo, o sea, ser consciente. O sea, nada de que a medias o con el celular, no. O sea, yo tengo mi espacio especial donde ritualizo, termino, cierro. Ujú. Es un espacio que de hecho nadie entra. O sea, Claro, solamente, claro, es un círculo de sombras. exacto. Ujú. Entonces, y la verdad es que algo que igual he aprendido con las deitadas es que no solamente es pedir, sino Es dar. agradecer y Sí, ofrecer. claro, claro. O sea, sí tiene sus panecitos, de repente sus uvitas y su cervecita que
Sí, no puede fallar la Nunca le cerveza. falla la Siempre, cerveza. siempre. Siempre. Sí. Y su miel. Sí, porque hay que endulzarla, ¿no? Ujú. Hay que alivianarla, ¿no? Hay que Sí, endulzarla un poquito. para que no esté tan tensa. Sí. Oye, me gustaría que, oye, o sea, platicaras a los caldolobres sobre algo, ¿ok? Em, pues, ajá, lo voy a decir. ¿No? Dilo. Ella me estuvo ayudando, ella junto con otras amigas me estuvo ayudando en el ritual, ¿no? Que hicimos La manualidad en mágica. la manualidad mágica para expulsar a cierto ser que estuvo en mi casa, ¿no? Eh, y justo a ti te tocó el lado en donde fue todo, en donde ocurrió todo, en donde se ve la sombra en el espejo, estaba del lado de ella, estaba en el lado del aire y es muy interesante porque, o sea, el incendio, esto fue mi brazo, el incendio ocurrió en esa zona en donde a ella le tocó, porque además lo comenté, ¿no? Cuando estábamos en el pentagrama, o sea, cada quien ocupó Una punta. su punta que representaba su signo. O sea, el signo aire representaba el este, ¿no? Entonces, hacia allá estaba el este, entonces ahí le tocó sentarse al ladito donde inició el incendio. Y el incendio fue a causa de ¿qué? De un ventilador, el elemento aire. Aire. Entonces, hubo un momento en el que tú tuviste, o sea, sentiste muchas cosas, como que a la que le tocó los trancazos, porque a mí me llegó un momento de que, pues yo ya estuve a punto de suscribirme de la vida, ¿no? Sí. Estuvo muy fuerte eso. Pero a ti te tocaron los trancazos. Me gustaría que comentaras esa. Bueno, me pasaron muchas cosas. Yo trabajo mucho con incienso, con humo. En que cocino se me hace muy natural trabajar con el fuego, con el humito. O sea, siempre. O sea, Y, lo domino. y justo a ella como elemento aire lo que le correspondía era tener el incienso encendido, ¿no? Que todo el tiempo está viendo incienso para purificar el aire. Y no lo lograba. Era algo que me estaba empezando a frustrar porque digo, o sea, tengo mis hierbas, sé la técnica, o sea, estoy concentrada, pedí apoyo a mis elementales porque en las imágenes sí están presentes los elementales. De hecho, analizando las imágenes, sí están, o sea, en mí. O sea, hay uno que de repente la foto está aquí, de repente está en mi hombre. O sea, sí se estuvieron presentes los elementales esa noche. Y se me hacía de que algo que no tenía explicación de cómo no, o sea, humo que hacía, humo que se iba al caldero. Y era que de que no lo lograba. Y yo decía de que, ¿qué está pasando? O sea, ¿por qué no lo logro? O sea, en mi casa todo el tiempo yo estoy con incienso y todo el tiempo. Entonces, Sí, no, y es que estaba todo para hacerlo porque estaban las hierbas secas, o sea, el me aseguré que carbón, estaba el carbón, o usé sea, como 7 carboncitos. teníamos cantidades de cerillos y cosas que, o sea, para hacer, o sea, ya sabes, o sea, no había No había manera, fallo, no había no había fallo. manera que no encendiera eso, me explico. No Estaba había fallo. estaba Dani a un lado, ay, ya quemé también a otro. Estaba, Ya nos exhibiste. ya no sé, exhibiste, no importa. Ya pasó, ya fue. Lo sabe. Ya, sí. O sea, estaba ahí alguien que estaba, al ladito de ahí estaba el elemento fuego, güey. O sea, no había manera de que no Que encendiera. son opuestos complementarios. Es muy Exactamente. importante mencionar eso. O sea, sin fuego no hay aire, o sea, no sale el humo. Y algo que me llama la atención es que todo iba hacia ti, hacia ti, hacia ti. Y cuando terminó, o sea, en el ritual aparte, no lo menciona Isa, pero yo terminé con moretones, con golpes, la capa que yo tenía, Si tienes literal. fotos, necesito para Tengo que ponerlas. buscarlas, porque sí, o sea, terminé moretoneada, Sí. o sea, y físicamente, o sea, sentí como si me hubieran revolcado, si me hubiera peleado como la pelea del domingo de, Sí, o sea, con el Canelo, con ¿no? o sea, terrible, o sea, y no tiene explicación porque no es como que hiciéramos gran actividad, pero energéticamente sí fue muy duro. Sí, Entonces, sí, pero sí me acuerdo porque me decías, ay, me duele, me duele. Y se levanta ella la blusa y todos que, ¿qué? Eso no, eso tú te lo hiciste antes, no, no, ahorita y se veían súper los marcada. golpes y no sé si en una parte de tu brazo como si te hubieran Sí, apretado. O sea, y era justamente creo que era el brazo izquierdo, porque era el que estaba al ladito de donde estaba pasando todo eso. y mi capa terminó con marcas.
que luego Mm, desaparecieron. qué fuerte. Y marcas de De cosas con cosas. garras. Ujú. Entonces Sí, sí estuvo sí muy me raro, acuerdo. porque, o sea, sí terminé moretoneada, o sea, y dices, ¿qué onda? Y lo que me impactó bastante es que apenas se pudo sellar el ritual, todo el humo. Invadimos la casa Ah, con sí. todo el humo que no se había hecho Sí, de repente el saumerio, sí. O sea, se prendió y se llenó de humo la sala, que hasta tuve que abrir las ventanas y todo porque otro incendio. ah, sí, porque ya estaba saliendo el humo, pero y estaba muy impactante porque sí, yo sí me acuerdo que cuando estábamos con el caldero grande, ¿no? Ujú. Con la olla, pues, que estábamos ahí haciendo el conjuro, yo llegué a ver como el humo entraba ahí, así como si lo estuve, como si fuera un, ¿cómo se llama? Como un canalito, un túnel que lo iba Sí, absorbiendo, como sí, un así, extractor. como un extractor, exactamente, y fue muy impactante y exactamente, apenas terminan, pero fue de que apenas terminamos de sellarlo completamente. Fue cuando, plum, vimos que el incienso prendió. Y algo muy importante, yo esa noche yo estaba súper protegida, o sea, yo tenía mis cuarzos, tenía mis sigilos, o sea, mi cuerpo estaba protegido Es para que que no me pasara algo. Y aún así, fue un trabajo tan fuerte que mi cuerpo se lo resintió. Gracias a Dios no me enfermé, a mis dioses y diosas. No me enfermé, no me pasó nada, porque sí, es muy importante la responsabilidad de que no es de que, uy, sí, vamos a jugar a. No, o sea, no, uno no, no, sabe sí, las claro. consecuencias, sabe lo que puede pasar. Y también es muy importante el sellado y las limpiezas posteriores. O sea, no es Ujú. como que, ah, ya acabé y no. No, O sea, no, después de eso tuvimos que seguirnos limpiando y tuvimos que seguirnos, ritualizando y todo, hicimos cosas, o sea, justo o sea, a mí lo que más me preocupaba era que les afectara a ellas, ¿no? Porque pues estaban otras personas y todo, entonces, y, y sí seguimos, o sea, seguimos hasta que nos sentimos tranquilos, sí. ¿verdad? Y sí pasaron bastante semanitas. O sea, sí, o sea, hasta que nos sentimos tranquilos porque sentían, ¿no? Sentían como, ¿sabes qué? O sea, todavía te están buscando, o sea, o sea, ya sabes, porque justo también yo nunca oculté mis intenciones de devolver eso, ¿no? O sea, sí quería yo que quienes me atacaron supieran que me voy a defender, ¿no? Te digo, que tal vez lo que no esperaban era que, así como, Con todos. sí, en la manada, ¿no? Pero, A sí, pero es montoneros. que, o sea, sí, o sea, es que, y es algo que tenemos que aprender a reconocer, ¿no? O sea, y una de las razones por las cuales me gusta mucho invitarte a ti, a todos mis amigos brujes, es justo que en los aquelarres no competimos a ver quién es más chingón, a ver a quién le truena mejor el incienso, ¿no? O sea, Mi. a ver a qué. Pues no parecían así. No así. sabes prender un incienso. No sé, es cierto. No que muy aire. Sí, no que muy, ay, Géminis, no es cierto. No, 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 realmente no hay eso, ¿no? Siempre hay, y hay esta parte de compartir. Hay momentos en los que, por ejemplo, yo sé que a Cristi de repente le caigo mal cuando le digo, güey, o sea, pero es porque entre amigas, o sea, nos decimos las cosas, ¿no? Sí, Que de repente justo si hay algo que nos puede ayudar a trabajar con nuestro ego es el trabajar en comunidad, ¿no? claro. Siempre y cuando te digo, no caigamos en esto de competir, ¿no? Yo genuinamente pienso que todas las personas pueden hacer magia. Yo genuinamente pienso que todas las personas pueden llevar un camino espiritual. No tiene que ser el mismo camino para todos. Exacto. Y no porque no porque a mí me funcione algo, quiere decir que a ti te tiene que funcionar Claro. específicamente, ¿no? Yo jamás en la vida me hubiera imaginado que, o sea, que la parte egipcia era lo que me llamara la atención. Claro. Porque aparte, cuando empiezas, ¿quiénes conoces? ¿No? Pues, ¿quiénes son los dioses? Y pues siempre te vas con
los más comunes o los que escuchas, ¿no? Pues la diosa del amor, Afrodita, a Demeter de la tierra, o sea, como que todo muy suavecito. O acá, pues Ixchel, la maternidad, o Shak, la lluvia. Ujú. Entonces, cuando me voy del otro lado, es como que dices, no, pues sí, hay fuerzas muy interesantes que se pueden trabajar. Uno conecta, porque aparte no es como que, yo quiero trabajar con esa edad, porque Ujú. al inicio yo dije, yo quiero con este y con ese, y pues no, Sí, no. no Sí, haces clic. justamente, por ejemplo, a mí Anubis siempre me llamó la atención. O sea, a mí Anubis siempre me llamó la atención. Y sí es algo que yo digo, ok, va, sí es algo con lo que puedo trabajar, pero al final, o sea, por ejemplo, yo ya tengo mi Santa Muerte, Claro. ¿no? O sea, yo trabajo también con la Santa Muerte. Para mí, no es algo que yo ofrezca trabajos a todo el mundo para... Y hay, Está lloviendo, qué fuerte. o hay de repente Eh, deidades que te dicen, no, pues contigo no. Como lo que ajá, te pasó con tu camión. sí, claro, y y no es que no es que me haya dicho un no rotundo, no es el momento, Exacto. estúpida. Tienes que trabajar primero otras Primero tienes cosas. que trabajar con otras cosas. Sí, claro, o sea, sí fue como, no siempre, a veces a uno le llama la atención algo y no necesariamente porque me está llamando la atención, porque a veces también, luego de repente, el capitalismo nos engaña y nos vende o sea, no, ahorita, por ejemplo, hay deidades muy estilizadas. Por ejemplo, esta Hécate es de Temu y creo que es de las de Temu la que es un poco más respetuosa, ¿no? Con el arquetipo. Porque hay otras que yo digo, ay, ¿de dónde se sacaron esos? Todas sexualizadas. Sí, ¿no? Pero vaya, a yo he visto como, por ejemplo, ciertas figuras, ¿no? Que nos las venden así pero su versión original, por ejemplo, yo quiero conseguir una figura de cuando me abre el camino hacia eso, de Odín, Ujú. pero, o sea, nos lo ponen casi, casi parece Gandalf, ya Sí. sabes, y es como su arquetipo, o sea, su figura no es así, ¿no? Entonces, y también por ejemplo, yo he visto, por ejemplo, ahorita que mencionaste lo maya, ¿no? Ixchel. De repente nos ponen un Ixchel así sumamente, hasta clarificada, porque ya Sí. hasta nos la ponen blanca, ¿no? Como muy estilizadas, porque ya Hasta con el con vestidazo, el vestidazo, ligerito, la piel, sexy. como Chel Camino hacia el Dorado. Ajá, con el Dorado, pero un poquito más blanca, y es como. La versión original No no es es así. así, ya sabes, o sea, discúlpame, pero también, o sea, cuando caemos en ese tipo de cosas, en ese tipo de blanqueamientos o hegemonías, ¿no? Caemos muy engañados y es cuando decimos, es que me llamó la atención esa figura y es como válido, ok, pero no porque te llame la atención quiere decir que sea eso, ¿no? O sea, busca su significado y dentro de sus significados Haces clic. y cosmovisiones sobre ese arquetipo, eso es algo que lo que tú sientes es para allá, ¿no? Entonces, pero vaya, sí es importante que entendamos que de repente nos gana mucho ahorita como está muy capitalizada la espiritualidad, Sí. nos gana mucho esa parte y es importante que no se dejen llevar, o sea, de verdad averigüen qué es lo que están como que adornando o adorando o Y ritualizando, algo ¿no? importante, no necesitas tener las 50,000 figuras de una deidad. A veces Ujú. simplemente, hasta con una impresión, con eso, con que tú le pongas esa fe, esa creencia, o sea, esa energía, es válido. Ujú. Es Sí, súper justo. válido. O Sí, de sea, repente las personas a mí me dicen, oye, ¿cómo puedo poner un altar a Hécate? Es que ninguna de las estatuas o la que no sé qué me convence y es como, güey, hasta con un que, sigilo. con que pongas esto y esto, ya puedes, ¿no? Entonces, incluso hasta para el tema de la santa, Claro. hay gente que dice, es que, o sea, sí es algo que, o sea, sí me da atención, sí le pondría. Por ejemplo, yo a personas que fueron trabajadas con la santa, que me dicen, oye, ¿cómo me limpio de esto? Que no sé qué. Y yo les digo, bueno, lo mejor es que te acerques a la santa, ¿no? Exacto. Lo mejor que puedes hacer es acercarte a ella y decirle, oye, ¿sabe qué?
que su hijo, o sea, o su devoto Pues, me hizo tal cosa, esto y esto, aquí está esta ofrenda, ¿no? Por favor, o sea, ayúdeme a retirarme esto, ¿no? O sea, y esa es la mejor manera, de verdad, de quitarte un trabajo de la santa encima, ¿no? Entonces, ir con ella misma y pedirle protección contra alguien que o sea, que la está venerando, ¿me explico? O sea, y algo muy importante con la santa, yo no trabajo especialmente con ella, pero algo que sí sé es que es muy justa. sí, ella es muy Es muy, justa. muy Es muy justa. justa. Entonces, obviamente, pero hay gente que dice, no, es que a mí me da miedo, yo no quiero poner un altar en mi casa. Y luego no tienes que poner un altar en tu casa, puedes poner algo muy provisional donde solo pongas las ofrendas, pero sí es importante que te concentres en ella, o sea, en que como si estuviera ella ahí presente y le estuvieras hablando y Claro. háblale, si quieres, verbalízalo, pero no tienes que, y entonces lo dejas un tiempo y yo les digo qué hacer luego con eso. O sea, dejas ahí un tiempo de eso y que no sé qué, y conforme va, y ya luego les digo cómo limpian, ¿no? Su casa y así. Y conforme te vayas sintiendo bien, cuando veas que ya pasó tanto tiempo y todo, pues ya retiras el altar y listo, no tienes que. Y lo que ha pasado es que varias personas que han hecho eso, ¿ok? Que se han atrevido a hacer eso, se sienten bien ritualizándola y terminan consiguiendo o Adorándola. les regalan o les llega a la vida una imagen de la santa y terminan convirtiéndose en devotos de la santa, ¿no? Sí. Y que justamente la tienen, así como yo, ¿no? La tienen ahí en su casa para proteger el hogar, Y con para mucho respeto. con mucho respeto, o sea, ya sabes, es como la patrona de la casa. Y no porque estén haciendo trabajos contra alguien o algo así, solamente porque es como en agradecimiento te voy a dar un espacio en mi hogar y en mi rutina, ¿no? Claro. Entonces, es ahí como esta cuestión. Mira, ahorita tengo un pequeño segmento antes de que cerremos. Vamos a... Traje el tarot egipcio y dije a ver si daba tiempo, pero ya no va a dar, ¿ok? Este, este tarot egipcio, ¿ok? Quiero que sepan que ese no lo trazaron los egipcios, ¿ok? Tomaron arquetipos de los egipcios y los trasladaron a un tarot, ¿ok? Porque el tarot viene de los egipcios, viene de, o sea, sí hay una influencia egipcia, sí, pero porque la biblioteca de Alejandría estaba en Egipto, ¿ok? Y tiene más que ver con la biblioteca de Alejandría, ciertos conocimientos que están en el tarot, que con la cultura egipcia como tal. Pero en el segundo capítulo tal vez mejor, Hablamos un poquito en el más. segundo capítulo que cuando te Sí, invite, porque hablamos de esto, pero sí quiero yo, hacer... por ejemplo, en mi celular, ahorita estoy trabajando con una que es la emperatriz. Entonces, yo esta cartita siempre la traigo conmigo mientras voy trabajando. Porque ahorita estoy estudiando más a profundidad ese tarot, que la verdad es muy interesante, porque hay muchos elementos que la gente no sabe. Entonces, en el siguiente capítulo entramos un poquito más a profundidad con ese tema, Sí, que está muy, muy, muy interesante. podemos hablar cuando vuelva a invitar a Liz del tarot egipcio y de los significados y de cómo funciona, ¿no? Pero mientras tanto, pues vamos a utilizar el tarot Rider. A Vamos, jugar. vamos a jugar manualidades. Cartitas. Manualidades del caldero. Aprendemos y Y embrujamos. buenísimo. Y mi risa de bruja. Ja, 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 ja. No puedo. Pero no, procede a reírse de la manera más macabra posible. Ok, amiga. Jo, 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 jo. Ok, ya basta. Ay, sí, basta, Rogelio. Basta, Rogelio. Ok, vas a sacar, no, si tú quieres hacer una pregunta para ti, haz la pregunta para ti, o si quieres sacar una carta para los caldo Mensaje. lovers, un mensaje para los caldo lovers, adelante. Este ratito que me está. Uy, ya la perdí. La 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 la. La 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 la. ¿Cómo me lo entregas así? Ujú. ¿Así? Uf. Es que van a decir que siempre que sacamos cartas las sacamos invertidas. El 10 de copas. Seguimos en Gracias Mercurio. por participar. Gracias por participar. Saca una más. A ver, Bueno, no. sí, una más, A esta. ver. Sácala, sácamela.
Otra vez. Invertida. Hija de tu. Ok. El 9 de pentáculos, el 10 de copas y el 9 de pentáculos. No. El 10 de copas representa justo esta armonía, abundancia, celebración por la cosecha y todo. Todavía no es momento de cosechar. Si estás esperando algún tipo de... Ahorita no es momento de tomar decisiones impulsivas en cuanto a cuestiones, no solo, Mercurio retro. exactamente, estamos en Mercurio retrógrado, estamos, no solo financieras, sino a nivel emocional también, ¿ok? De inversión emocional. Mejor espera a que las cosas se calmen. Si está ocurriendo algo muy fuerte que te está rebasando demasiado y dices, ay, voy a mandar toda la fregada o voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, espera, respira, toma agua, consúltalo con la almohada, ve que antes de recurrir, Abraza un arbolito. abraza un árbol, quítate los zapatos, anda, camina descalzo, lo que sea. que tengas que Trágate hacer. 2 cuarzos. Así, trágate 2 cuarzos blancos. y, Nada negro. y una amatista, Una selenita para limpiar también. lo transmutas, ¿ok? Y todo, ¿no? Y en cuanto a la parte económica, mm, mensaje general, aquí esta cuestión, justo el 9 de pentáculos viene a decir que si ahorita van, para las personas que quieren iniciar algún proyecto que genere o que reditúe, espérense. Y me hace mucho sentido porque me acabo de enterar que el dólar bajó. Sí, ahorita una situación en general, o sea, y no solamente es la economía, sino igual en la parte de astrología, hay mucho movimiento. Hay mucho Entonces, ahorita movimiento. es mucha calma, No, mucha paciencia. no metas, si quieres abrir una cuenta de No inversión lo tal hagan vez en el ahorita. banco o invertir en dólares o invertir en alguna otra moneda que no sea la tuya o algo, ve de qué otra manera invertirlo. Ojo, mi papá, así, en su momento invirtió en oro, porque el oro nunca baja o baja muy poco. Justamente ese comentario hice para alguien esta semana. Entonces, pero, o sea, Se no, mantiene en precio y sube. exactamente. Y cuando suben bien, sube bien cañón. Entonces, lo comento porque, o sea, sí, más allá del tema, obviamente, o sea, también no es como una moneda de oro cueste 3,000 pesos, ya Claro. sabes, o sea, pero a lo que yo voy es lo siguiente, no tomes decisiones impulsivas con tal de quererle ganar al sistema, puede que el sistema te gane a ti. Entonces, no tomemos decisiones impulsivas ni a nivel económico Ni ni a nivel emocional, ¿ok? Vamos a respirar, vamos a esperar a ver cómo va fluyendo las cosas y cuando llegue el momento de actuar va a llegar, porque no te están diciendo que te sientes, que te tires al catre, te están diciendo espera a que las cosas se vayan asentando poco a poco, ¿ah? Y estábamos pasando, o sea, todavía tuvimos reciente lo que fue los eclipses, el Mercurio, el cambio de planetario de varios, o sea, cambios fuertes. Cambios, Entonces, sí. ahorita es mucha paciencia. Yo a todos mis amigos les digo, febrero y marzo, cállense, tranquilos, Sí. duerman. O sea, no sientan culpa si de repente digan, no, es que hoy dormí 8 horas, 10 horas. El cuerpo es Sí, muy sí, sí. sabio y si tienen que descansar, descansen. O sea, si no quieren salir, no salgan. O sea, Digo, aguántense. Ya estamos como que brincando lo ultimito de Mercurio. Yo digo que supuestamente acaba el 20, yo digo 30, primero 2 de abril, ya como que sí, ya claro. pasamos a luz amarilla, ya, o sea, pero ahorita no tomen decisiones, o sea, Sí, de repente, porque de repente dices, no, es que esta oportunidad no se va, espérate, si es algo que implicaría arriesgar muchas cosas, piénsalo otra vez, ¿ok? No siempre todas las oportunidades que se presentan las tenemos que tomar. como dice mi hermana, ve pateando la lata mientras haces tiempo. Exactamente. Entonces, y yo sé que también hay un tema de privilegios y sé que no todas las personas pueden tomarse el privilegio de descansar y tomarse las cosas con calma, pero sí. Pero al menos desconectarse un ratito en las redes igual ayuda bastante. Exactamente, sí, exacto. Entonces, bueno, pues eso es lo que nos dice aquí las cartas. Muchas gracias, amiga, por Un venir gusto. a este podcast, aquí a este Con mis Candle espacio Lovers. con los Caldo Lovers. Y recuerda tus redes sociales, porfis. Es Liz Pamo en Instagram y en Facebook Liz P. Montero.
Muchas gracias. Y recuerden que estamos como Dale Vueltas al Caldero, Caldero Producciones, Alfredo Pascual Fotos, Jab Sosa, Isabel Pino Flores. Gracias por llegar al final de este capítulo. Nos vemos pronto. Nos vemos todos los viernes en vivo a partir de las 7 u 8, dependiendo. Y recuerda, conjura tu mejor hechizo y dale vueltas al caldero. Trin, tirin, tiriririn, tiriri, tiriri, tiriri. Vamos a tomar cerveza.